Imagina un escenario de guerra, ejércitos marchando, ciudades siendo saqueadas, reyes huyendo para salvar sus propias vidas. Fue precisamente en este contexto que Abraham se vio involucrado. Pero lo que nadie esperaba era que, después de una batalla intensa, un simple acto suyo quedaría registrado en la Biblia, como uno de los momentos más enigmáticos y significativos de la fe. ¿Por qué Abraham, un hombre poderoso y bendecido por Dios, decidió entregar voluntariamente el diezmo al misterioso sacerdote Melquisedec? ¿Qué significaba realmente este gesto? Para entender esta historia, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Abraham no buscaba riquezas ni gloria militar. Tenía un único objetivo: rescatar a su sobrino Lot, quien había sido llevado cautivo durante un gran conflicto entre varios reyes de la región. Con solo 318 hombres entrenados en su casa, Abraham emprendió una misión que, a los ojos humanos, era imposible. Pero con la dirección de Dios, venció a los reyes y recuperó todo lo que había sido llevado, incluyendo a Lot y sus bienes. Fue en ese momento de victoria cuando un personaje enigmático apareció en escena. La Biblia nos dice en Génesis 14, 18, 20, que un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, apareció para bendecir a Abraham. ¿Pero quién era este Melquisedec? La Biblia no menciona su origen ni su genealogía, lo que ha llevado a muchos estudiosos a creer que es una figura profética que apunta a Jesucristo. El hecho de que Abraham reconociera de inmediato su autoridad y le entregara el diezmo de todo lo que había conquistado demuestra algo profundo. Abraham sabía que su victoria no provenía de su propia fuerza, sino de Dios mismo. Y aquí surge la gran pregunta: si el diezmo aún no era una ordenanza, ¿por qué Abraham sintió que debía entregarlo? ¿Fue un gesto espontáneo de gratitud? ¿Seguía alguna práctica espiritual antigua? ¿Qué podemos aprender de esto sobre la relación entre la fe y la ofrenda? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el acto de Abraham es un ejemplo para nosotros hoy? Escribe en los comentarios, porque esta conversación aún tiene mucho que revelar. Si Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, entonces debemos entender quién era este misterioso sacerdote. ¿Por qué aparece tan repentinamente en la Biblia? Recibe el diezmo y luego desaparece sin explicaciones. La única descripción que tenemos está en Génesis 14, 18, 20, donde se dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero lo más curioso es que surge sin ninguna genealogía, algo extremadamente inusual en la cultura hebrea. Todos los sacerdotes y personajes importantes de la Biblia son presentados con sus orígenes, descendencias y linajes detallados. Pero Melquisedec, nada, ni padre, ni hijo, ni tribu, simplemente aparece, bendice a Abraham, recibe el diezmo y desaparece de la narrativa bíblica durante siglos. Por eso, muchos estudiosos creen que Melquisedec era una figura profética de Cristo, una manifestación anticipada del Mesías. Y esta no es una suposición sin fundamento. En el Salmo 110:4, Dios mismo declara: «Tú eres sacerdote para siempre», según el orden de Melquisedec. Siglos después, el autor de la carta a los Hebreos reafirma esto al decir que Jesús es el verdadero sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Pero por qué esto es importante? Porque si Melquisedec representa a Cristo, entonces el acto de Abraham tiene un significado aún mayor. No estaba simplemente entregando parte de sus bienes a un rey cualquiera. Estaba reconociendo una autoridad superior, un sacerdote eterno que estaba por encima de la propia ley mosaica, que ni siquiera existía todavía. Esto demuestra que el diezmo no fue algo inventado en la ley de Moisés, sino que ya era una práctica ligada a la fe y al reconocimiento de la soberanía de Dios. Y esto nos lleva a un punto importante. Si Abraham dio el diezmo antes de la ley, ¿significa que el diezmo debe continuar hoy? Después de todo, no fue una obligación impuesta, sino un gesto voluntario de reconocimiento y gratitud. ¿Qué opinas? ¿Es el acto de Abraham un modelo para nosotros hoy? ¿O fue algo específico de su tiempo? Deja tu opinión en los comentarios, porque este tema aún tiene mucho que revelar.
Ahora que entendemos quién era Melquisedec y su relación con Cristo, surge la pregunta: ¿cuál fue el verdadero significado espiritual del diezmo de Abraham? No estaba cumpliendo una obligación religiosa porque la ley de Moisés aún no existía. Entonces, ¿qué llevó a este hombre de Dios a separar parte de sus bienes y entregarlos al sacerdote? La respuesta está en la propia actitud de Abraham ante la vida. Reconocía que todo lo que poseía venía de Dios. Su victoria contra los reyes no fue solo fruto de su estrategia o del entrenamiento de sus hombres, sino del favor divino. Y cuando Melquisedec lo encontró, trayendo pan y vino y proclamando: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Génesis 14, 19. Abraham entendió que aquello era más que un saludo. Era una verdad. Dios le había dado la victoria. ¿Y cuál fue su respuesta? El diezmo. Pero atención, el diezmo de Abraham no fue un pago, sino un acto de gratitud. No lo entregó porque se lo ordenaron o por miedo a alguna maldición. Lo entregó porque reconocía la soberanía de Dios sobre todo lo que poseía. Y esta es la verdadera esencia del diezmo. No una obligación, sino un reconocimiento. Lamentablemente, con el tiempo, muchos han llegado a ver el diezmo como un impuesto o un costo para ser bendecido. Pero Abraham no dio el diezmo para recibir algo. Lo dio porque ya había recibido. Esto cambia completamente la forma en que vemos esta práctica. ¿Y tú? ¿Habías pensado en el diezmo de esta manera? Como un acto de reconocimiento y gratitud, y no como una obligación. Deja tu comentario. Quiero saber tu opinión sobre este principio tan importante de la fe. Ahora que entendemos que Abraham dio el diezmo como un acto de reconocimiento y gratitud, surge una cuestión muy importante. Si el diezmo fue practicado antes de la ley de Moisés, significa que es una ordenanza para todos los tiempos. Muchas personas creen que el diezmo es una práctica exclusiva de la ley de Moisés. Al fin y al cabo, en el período del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba obligado a entregar el diezmo para sostener a los levitas, quienes eran responsables del servicio en el templo. Pero lo que pocos perciben es que Abraham dio el diezmo siglos antes de que existiera la ley. Esto cambia por completo la forma en que debemos ver esta práctica. Si el diezmo hubiera sido establecido solo por la ley mosaica, entonces se podría argumentar que fue abolido junto con las demás reglas ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero el hecho de que Abraham entregara el diezmo voluntariamente, sin ninguna obligación legal, demuestra que entendía esta práctica como un principio espiritual atemporal y no solo como un mandato temporal. Y él no fue el único. Jacob, nieto de Abraham, también hizo un voto ante Dios, prometiendo entregar el diezmo de todo lo que recibiera. Génesis 28, 22. Esto prueba que el diezmo era una respuesta natural de quienes comprendían la soberanía y la provisión de Dios, incluso antes de convertirse en un mandato para el pueblo de Israel. Pero, ¿y en nuestros días? ¿Todavía tiene sentido practicar el diezmo como lo hizo Abraham? ¿O fue algo exclusivo de aquella época? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario y comparte tu visión sobre este principio. Ahora que entendemos que el diezmo de Abraham ocurrió antes de la ley de Moisés, surge una nueva pregunta. ¿Cómo se conecta este acto con el nuevo pacto en Cristo? ¿Fue este principio abolido o sigue teniendo relevancia en la actualidad? Para responder a esto, debemos ver lo que la Biblia dice sobre Melquisedec en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7, el autor establece una conexión directa entre Melquisedec y Jesucristo. Afirma que Jesús no pertenece al orden de los sacerdotes levíticos, sino al orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno y superior. Esto es impresionante porque nos muestra que el diezmo de Abraham no estaba vinculado a la ley de Moisés, sino al sacerdocio de Melquisedec, el mismo sacerdocio al que pertenece Jesús. En otras palabras, cuando Abraham entregó el diezmo, estaba reconociendo la autoridad de un sacerdocio eterno, que más tarde sería plenamente revelado en Cristo. Si Melquisedec señalaba a Jesús y Abraham, reconoció esta autoridad entregando el diezmo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy?
Así como Abraham, también tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro mediador eterno. Y así como Abraham mostró su gratitud y reconocimiento a Melquisedec, deberíamos nosotros también demostrar nuestro reconocimiento a Cristo a través de la generosidad y la entrega. Este es un punto que genera mucho debate. Algunas personas creen que el diezmo fue solo una práctica del Antiguo Testamento, mientras que otras lo ven como un principio eterno de gratitud y fe. ¿Tú qué opinas? ¿El diezmo sigue teniendo relevancia en el nuevo pacto o fue reemplazado por otro principio? Deja tu opinión en los comentarios. Si el diezmo de Abraham no fue una obligación de la ley, sino un acto voluntario de fe y reconocimiento, surge una cuestión fundamental. ¿Cuál fue la motivación detrás de este gesto? ¿Lo dio por miedo a perder las bendiciones o por un corazón agradecido? La Biblia nos muestra que Abraham no dio el diezmo esperando recibir algo a cambio. Él ya había sido bendecido. Su victoria sobre los reyes enemigos fue un milagro. Con solo 318 hombres, derrotó ejércitos poderosos, rescató a Lot y recuperó todos los bienes que habían sido saqueados. Cuando Melquisedec apareció para bendecirlo, Abraham entendió algo profundo. Aquella victoria no vino de su fuerza, sino de la mano de Dios. El diezmo entonces fue la respuesta de un corazón que reconocía esta verdad. Fue un acto de gratitud y fe. Abraham no necesitó ser convencido de entregar parte de sus bienes. Lo hizo espontáneamente porque sabía que todo lo que tenía venía del Señor. Y aquí hay una gran lección para nosotros. ¿Qué nos motiva a dar? ¿Damos esperando algo a cambio o porque reconocemos que todo ya pertenece a Dios? El problema no está en la entrega, sino en el corazón. Cuando alguien da esperando multiplicación financiera como un intercambio comercial, pierde el verdadero sentido de la generosidad. Pero cuando damos como Abraham por gratitud y fe, demostramos que confiamos plenamente en Dios como nuestro proveedor. Hoy en día, muchas personas se preguntan si el diezmo todavía debe practicarse. Pero quizás la pregunta más importante sea, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Damos por obligación o por amor a Dios? ¿Damos con fe o con miedo? ¿Tú qué opinas? ¿Ves el diezmo como un acto de gratitud o como una imposición religiosa? Comenta aquí abajo y comparte tu visión. Después de todo lo que hemos visto sobre el diezmo de Abraham, surge la gran pregunta, ¿qué podemos aprender de este acto hoy? ¿Nos dejó un ejemplo a seguir o su gesto fue algo aislado, sin relevancia para nuestra fe? La primera gran lección que podemos extraer de esta historia es que Abraham dio el diezmo por reconocimiento y gratitud y no por obligación. No tenía una ley que lo obligara a hacerlo. Simplemente entendió que todo lo que poseía venía de Dios y por eso entregó voluntariamente la mejor parte al sacerdote Melquisedec. Esto nos enseña que la verdadera generosidad nace de un corazón que entiende la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La segunda lección es que el diezmo está ligado a un sacerdocio eterno. Como vimos, Melquisedec era un tipo de Cristo y el autor de Hebreos deja claro que Jesús es nuestro sumo sacerdote según ese mismo orden. Abraham no entregó el diezmo a un sistema religioso pasajero, sino a un sacerdocio que apuntaba a algo mayor. Esto significa que la práctica del diezmo no era solo una norma del Antiguo Testamento, sino un principio basado en el reconocimiento de la autoridad divina. Y finalmente, la tercera gran lección es que la forma en que manejamos lo que tenemos revela lo que hay en nuestro corazón. Si entendemos que Dios es el dueño de todo, nuestra postura ante la generosidad cambia. No damos porque estamos obligados, sino porque confiamos en que Él sigue siendo nuestro proveedor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas lecciones te llamó más la atención? ¿Crees que el ejemplo de Abraham debe ser seguido hoy? Escribe en los comentarios. Quiero ver qué piensas al respecto.